Cyberpunk 2077 ha reavivado por completo el género cyberpunk, ese paisaje de jerga informática cursi que alguna vez dominó los años 80 y 90. Sin embargo, el género va más allá de las novelas de Blade Runner, Akira y William Gibson. El género a menudo centrado en Tokio abarca todos los aspectos del cine. Digo centrado en Tokio, ya que, de manera realista, la mayoría de los textos cyberpunk se ubican en un mundo un tanto pseudoasiático y, a menudo, ese era un mundo japonés. Y debido a eso, Japón es en realidad donde encontramos algunos de los juegos más interesantes de los reproductores VHS domésticos de los años 80, televisores, cámaras, consolas de juegos, todos probablemente de Japón. Eso significaba una cosa: Japón se volvió intrínsecamente vinculado a la tecnología. Los teóricos le han dado un nombre a esto, simplemente llamado tecnolorientalismo. Simplemente es el término para la asociación de que la nueva tecnología siempre es asiática hasta cierto punto, un estereotipo que todavía existe hoy en día. Pero cuando el mundo miró por primera vez a Japón para llevarlos a este mundo posmoderno, seguramente eso provocó cierta presión social. Esto es algo que las películas cyberpunk occidentales nunca mencionaron. En cambio, miren las secuelas de un mundo tecnológico venidero. Al igual que Blade Runner, por ejemplo, se centra en lo que nos define como humanos, nos define nuestra biología o nos definen nuestras emociones. ¿Puedes ser una máquina y seguir siendo humano? Japón estaba lidiando con tanto estrés de la industria que no tenían tiempo para pensar en el futuro. En cambio, estaban lidiando con los cambios culturales repentinos que dominaban su forma de vida, su economía estaba en auge y sus ciudades se duplicaban en tamaño, la vida estaba cambiando rápidamente. Los cineastas japoneses fueron las únicas personas que realmente pudieron explicar esto. Esto fue porque ellos eran los que lo experimentaban. Las películas del oeste muestran una mirada de distancia y reflexión, son lentas y meditativas, tienen tiempo para pensar. Mientras que las películas cyberpunk japonesas eran rápidas, brutales y totalmente cinéticas. Mostraban urgencia, intensidad, no tenían tiempo para pensar, solo reaccionaban. Estas son las películas de las que quiero hablar hoy, películas como Tetsuo, Crazy Thunder Road, Rubber's Lover, Death Powder y más. Estas son las películas cyberpunk de Japón realizadas por artistas independientes que fueron influenciados directamente por los cambios en Japón. Eran más punk que cibernéticos con su estética áspera y lista y salían directamente del vientre de la bestia. Estas películas no estaban definidas por el tecno-orientalismo, venían directamente de la fuente, eran las películas cyberpunk de Japón. Las películas cyberpunk se pueden dividir en dos categorías, posthumanas y transhumanas. Las narrativas poshumanas son aquellas como Blade Runner y Ghost in the Shell, películas donde tratan sobre el mundo definido por la siguiente etapa de la humanidad. Wolf afirmó que los posthumanos son seres cuyas capacidades básicas superan tan radicalmente a las de los humanos actuales que ya no son inequívocamente humanos según nuestros estándares actuales. Las películas donde los implantes y las modificaciones mecánicas dominan el mundo humano o las existencias virtuales son la norma sobre la realidad son todos mundos poshumanos. Narrativas transhumanas es exactamente lo que significa, es donde la narrativa se enfoca en la transición hacia convertirse en esta idea de posthumano. Aquí es donde encontramos la mayoría de las películas cyberpunk japonesas, al menos las de acción real. La mayoría de las películas de anime como Ghost in the Shell tienen una sensación más occidental y eso se debe a que tenían el presupuesto para lograr el futuro moderno de un mundo posthumano. La mayoría de las películas independientes no pudieron crear Neo Tokio, sino que tuvieron que establecer su narrativa en la actualidad y observar el nacimiento de Neo Tokio. Las películas se enfocan en el desarrollo de la próxima etapa de la humanidad en lugar de estar en la próxima etapa de la humanidad. Pero estas películas nunca lo muestran de manera favorable, sino que la transición suele ser dolorosa, dura e impactante, un fiel reflejo del cambio cultural de Japón durante los años 80. Entonces, ¿quiénes fueron los cineastas de este género? ¿Quiénes fueron las figuras clave y los artistas que definieron este periodo del cine japonés? Pues simplemente hay 4 nombres: Ishii, Izumiya, Tsukamoto y Fuji.
Y más allá de las películas que crearon estos directores, el aspecto más interesante es la forma en que todos estos cineastas estaban conectados, porque todos estos cineastas eran de áreas similares, subculturas similares y, como resultado, todos tenían mensajes similares. Sin embargo, la primera figura clave es Sogo Ishii. Ishii era un joven cineasta durante los años 70, creó películas cortas de Super 8mm y, finalmente, hizo su primer largometraje incluso antes de terminar la escuela. Ishii fue un chico del cartel para el cine punk en la semilla inicial para el próximo cine cyberpunk. Sus primeros cortometrajes fueron crudos pero cargados de energía y su primer debut como director Panic at High School fue formalmente seguro pero temáticamente radical. Era una narración sobre un estudiante que se vuelve violento al asesinar a uno de sus maestros, un claro reflejo de la angustia de la vida real que tenían los estudiantes hacia el estricto sistema educativo en el que se encontraban. Esta película fue codirigida por Yukihiro Sawada, un veterano del cine erótico. El cine erótico en Japón fue en realidad un género clave para que los cineastas liberales encontraran trabajo en los años 60. Las películas a menudo tenían escenas de sexo para llenar la cuota, pero rara vez eran críticas liberales de la sociedad japonesa. No fue hasta que Ishii comenzó a dirigir películas por sí mismo que lo vemos convertirse en el cineasta que fue fundamental para el cine cyberpunk. La primera de estas películas fue Crazy Thunder Road, una película que tenía un tema radical y ahora, a diferencia de Panic at High School, también formalmente radical. Se siente en línea con la nueva ola de cineastas de los años 60 y estéticamente en línea con la cultura punk del Japón de los 80. La narrativa se centra en la de una pandilla de motociclistas, similar a las que habitarían Akira 2 años después. La película es una historia de anarquía inspirada en Mad Max que carece de cualquier elemento cibernético real, pero lo compensa con su elemento punk. Es una película punk cyberless pero estéticamente es tan cercana a las películas que vendrían que no puede ser ignorada. Crazy Thunder Road se hizo como el proyecto final de Ishii para la universidad y su compañero de estudios Shinya Tsukamoto siempre había estado celoso del temprano éxito de Ishii con el cine. Tsukamoto fue el hombre que pasaría a dirigir la película definitoria del género Tetsuo de Iron Man. Sin embargo, eso no fue hasta 1989, verás que la influencia de Ishii tomó forma antes de que Tsukamoto dirigiera a Tetsuo y su ejemplo se extendió por todas partes. Sin embargo, la conexión misma entre estos dos pioneros es un vínculo muy importante que define que este momento en las películas cyberpunk fue un sentimiento más allá de un artista, fue un sentimiento cultural. Después de Crazy Thunder Road, 2 años más tarde Ishii dirigiría Burst City, película que algunos argumentan que es la primera de estas películas cyberpunk. Aunque para mí sigo creyendo que es más una película punk que una película cyberpunk. Sin embargo, es sin duda el paso final hacia las películas cyberpunk y es sin duda el catalizador de las películas por venir. Con Burst City, Ishii quería filmar y representar la ideología misma del punk, no quería contar una historia formalmente, sino que quería capturar la esencia de lo que era el punk, y a través de eso creó una película cinética que era tan cruda y angustiado porque logró exactamente lo que intentó. En el set de Burst City, actuando en una de las bandas atrapadas en los problemas de Burst City estaba el director Izumiya, el hombre que crearía la primera de estas películas cyberpunk, Death Powder. Death Powder es definitivamente la primera de estas películas, combina el sentido punk que Ishii fue pionero con los aspectos cibernéticos que faltaban. Pero si bien refina la fórmula que definiría las próximas películas, se siente formalmente deficiente. Es un indicio de lo que estaba por venir, pero no es realmente el mejor ejemplo de lo que realmente podría ser el género. Era una plantilla, el bloque de construcción final, pero no el modelo terminado. En 1989 vemos la culminación de todo en una película que fue un logro cinematográfico y una obra maestra del cine cyberpunk. Esa película fue Tetsuo de Iron Man. Tetsuo como película tiene que ver con el cambio, y no sorprende que se trate del cambio, ya que se ha citado a Tsukimoto sobre sus experiencias al crecer en la cambiante metrópolis de Tokio. Los mismos problemas que mencioné anteriormente son los momentos definitorios de las experiencias de Tsukimoto y, como resultado, Tsukimoto hace una película definida por el cambio provocado por el metal y el cromo, que son los materiales definitorios de la tecnología.
Cuando el fetichista es atropellado por el asalariado, ambos se entrelazan a medida que sus cuerpos se vuelven lentamente uno con el metal. La transición no es hermosa, es dolorosa. El asalariado gime y agoniza mientras su cuerpo se tuerce y distorsiona hasta que queda poco de sí mismo. Cuando los dos personajes finalmente se enfrentan, se combinan para convertirse en un enorme monstruo de metal, un monstruo que se parece a pequeños aspectos de carne y humanos. En cambio, parece que dos hombres se están ahogando en metal y cromo, tal vez una representación de la cultura consumista que ahora encarna la sociedad japonesa, tal vez un reflejo de la tradición perdida de la herencia japonesa y el dominio de la nueva cultura tecnológica. Cualquiera que sea el significado, es claramente una narrativa sobre el cambio, y no importa que, Tsukimoto no parece estar mostrando ese cambio de manera favorable. El monstruo final incluso dice que podemos mutar el mundo entero en metal. Tsukimoto anticipa un gran cambio cultural y muestra ansiedad al respecto. En el set de Tetsuo, otro cineasta pareció decidir que tenía algo que agregar al género. Ese cineasta era Fuki. Fuki trabajó como miembro del equipo en el set de Tetsuo, probablemente debido a sus impresionantes cortometrajes experimentales, uno de los cuales Caterpillar parecía mostrar muchas de las técnicas que encarnaban el género cyberpunk. Pero fueron sus obras principales las que llegarían a representar el género en los años 90. La primera de sus películas fue 964 Pinocho, una película que continúa los rasgos estilísticos de los primeros pioneros, pero lleva el contenido temático a la siguiente era. La década de los 90 fue cuando la economía empezó a dar señales de inestabilidad. La otrora floreciente industria de Japón estaba comenzando a resquebrajarse, y Fuki lo muestra en 964. 964, a diferencia de sus pares, es una película transhumana y también posthumana. La narrativa se centra en un androide sexual que funciona mal y que es desechado. La película se centra en el tema problemático de la cultura de consumo, es decir, lo que sucede a toda esta tecnología una vez que nadie puede necesitarla. El androide, parte de la era tecnológica, se tira y se deja en las calles. Fuki está mostrando que está preocupado por toda esta tecnología y hacia dónde irá cuando termine. Pero el androide aún experimenta una experiencia transhumana, transformándose en una criatura parecida a una roca al final durante la increíble secuencia en la que carga por las calles de Tokio. La película está llena de pura agresión y sensibilidad punk, es radical y poderosa, y es una película que hay que ver para creer. Fuki luego crearía Rubber's Lover, un regreso a las narrativas transhumanas más tradicionales en las que un grupo de científicos captura individuos para realizar experimentos con ellos, lo que finalmente resulta en una situación que no anticiparon. La película es anteriormente el último ejemplo del género. Toma todas las formas o trucos que usa el género, pero lo aumenta a 100. No es agotador, es catártico. Sientes que finalmente ves hasta dónde pueden llegar estas películas tan experimentales. Rubber's Lover muestra la misma ansiedad que sus compañeros. Fuki se establece como un igual a Sugimoto e Ishii, al mismo tiempo que se establece como una voz única. El vínculo que comparten todos estos directores es innegable. Todos se conocieron en algún momento, y todos compartieron un sentimiento y una angustia similares por los cambios culturales que estaban ocurriendo. Ishii, sin embargo, aunque comenzó un poco en el género, en realidad nunca hizo una película cyberpunk. Eso fue hasta el año 2001, cuando hizo Electric Dragon 80.000V, una película que finalmente mostró la estética cyberpunk sin poner en peligro las raíces punk de Burst City y Crazy Thunder Road. Electric Dragon es casi el final justificado del género. Ishii finalmente dirige el género que creó. Se siente como si después de años de ver a otros construir a partir de sus películas originales, finalmente muestra cómo lo habría hecho. Se siente culminante. Se siente como si finalmente estuvieras viendo la película que debería haber hecho hace tanto tiempo. Sin duda, cierra el círculo del género. Es una resolución perfecta, y es por eso que diría que termina con el género. Finalmente da cierre al círculo narrativo de estos directores. Pero que el género haya terminado ahí no significa que estas películas ya no tengan nada que decir. Como mencioné originalmente, el cyberpunk está resurgiendo, no solo por el juego, sino que películas como Alita, Battle Angel y Ready Player One comparten muchos de los temas y la estética que se originaron en las primeras películas cyberpunk.
Sin embargo, estas películas japonesas siguen siendo únicas hasta el día de hoy. Nunca han sido realmente emulados. Son auténticos incluso ahora. Son las películas cyberpunk de Japón, y todavía están solas. Si eres fanático del género, entonces debes ver estas películas. Todavía tienen mucho que mostrar y mucho que contar. これ便利でいいものであって、そのなんか葛藤がテーマの好きだしいいんだけど、うかうかしてるとそのテクノロジーに負けて食べられちゃう、そんなこう